¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Muy felices y contentos y en bendición por seguir compartiendo la palabra de Dios. Cada semana estamos aquí haciendo videos para llevarle comida espiritual a la gente que nos sigue en las redes sociales. Les agradecemos por darnos la oportunidad de llegar a su casa, a su hogar, a su teléfono, a su computadora, donde quiera que podamos hacerlo para instruirle con la palabra de Dios y con el Espíritu del Dios vivo, porque necesitamos las dos cosas, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Así que gracias le damos a Dios y a todas las personas que nos han seguido a través de todas las redes sociales. Y vamos a seguir estudiando el libro de los Proverbios en el capítulo 5. Vamos a empezar a hablar de unas cosas importantes porque, como hemos dicho antes, este libro se trata de muchos principios, de proverbios se llama, de dichos y cosas que la gente se inventa a través de los tiempos en nuestros días. Pues claro, hay muchos dichos, muchos proverbios que la gente le gusta usarlos. Hemos dicho antes que no todos son buenos, no todos son verdad, no todos aplican a todo el mundo, pero a algunos ayudan. Y los que están aquí registrados en la palabra de Dios, pues ahí están, son los que realmente debemos de aprender, porque si los aprendemos de memoria y los vivimos en nuestra vida diaria, pues nos van a librar de muchas situaciones. Por ejemplo, vea, aquí hay un proverbio muy importantísimo que cuando lleguemos ahí, pues lo vamos a estudiar más a fondo. Y dice así, dice, el que después de examinarlo todo, dice, el proverbio va más o menos de esta forma, dice, lazo es para el hombre hacer voto de consagración y después de examinarlo todo, arrepentirse. Una vez más, lazo o trampa es para el hombre hacer voto de consagración o comprometerse a algo y después de examinarlo todo, arrepentirse. ¿Cuál significa? De que muchas veces, si no tenemos cuidado, podemos meternos en asuntos, en negocios que no examinamos las consecuencias, los beneficios y las desventajas que pueden traer. Y hay gente que no se fija en eso, y eso es muy común hoy en día, especialmente en negocios. Vea de que hoy en día solamente se trata de que uno ponga su firma cuando va a adquirir alguna propiedad o cualquier cosa, y una vez ya puso uno su firma para lo que sea, pues ya se comprometió uno. Y aquí está diciendo el proverbista de que hay gente que no examina antes de comprar o antes de comprometerse en lo que sea, no examina las cláusulas, lo que está de por medio, hasta después ya que puso su firma. Y eso es una trampa donde muchas veces la gente cae. O sea que si usted nota, el proverbio está realmente escrito al revés. Dice, lazo o trampa es para un hombre hacer voto o comprometerse a algo y después de examinarlo todo, arrepentirse. Cuando que primero hay que examinarlo todo. Y si nos conviene, pues ponemos la firma. Pero no puede uno, después de poner la firma o de comprometerse, de hacer el voto de consagración, examinarlo todo y decir, bueno, pues yo no sabía esto, no había pensado en el otro. No, por eso tenemos que aprender, porque eso le pasa a mucha gente constantemente, especialmente en nuestro tiempo. Así que es bueno que aprendamos los proverbios, porque está resumido en muchas cosas ahí importantes de nuestra vida diaria. El capítulo 5 habla de cosas que a todo ser humano le pueden suceder a diario y siempre han sucedido desde la antigüedad. El capítulo 5, el papá y la mamá siguen aconsejando al hijo, porque tiene que ver, los libros de los proverbios realmente tiene que ver con formar una familia, porque el papá y la mamá, quien supuestamente conocen a Dios, conocen la palabra de Dios, tienen temor y respeto por Dios, le quieren enseñar a sus hijos cómo deben de vivir, de quién se deben de cuidar, qué tipo de compañías deben de buscar, y sobre todo que tengan mucho temor y respeto por la palabra de Dios y por Dios, que atesoren lo que ellos les enseñan, sus mandamientos, sus consejos, porque van a ser, dice, medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Cuando duerman van a dormir tranquilos, total de que les va a ir bien en toda su vida diaria. Y entonces lo que están tratando de formar es ofrecerles un hogar a sus hijos. Y
Lo mismo van a hacer los hijos si aprenden, como vamos a ver ya al final del libro, que es exactamente lo que pasa con este hijo a quien se refieren más que nada, porque en ocasiones dicen hijos míos, ya que pues tienen el deber de instruirle a todos los hijos que tengan, si tienen más de uno, si tienen 10, si tienen 20, pero hemos dicho que normalmente en una familia siempre hay uno que es más dado a oír la voz de Dios, a hacer caso de la voz de Dios, como lo hizo Abel, y Caín no, como lo hizo, como era el rey David y no sus hermanos, como era José y no sus hermanos, y como así muchos otros más. Entonces también en nuestros días posiblemente usted sea la persona en su familia, en su casa, a quien Dios le habla y usted tenga ese sentido espiritual más desarrollado o mejor, o quien le hace simplemente más caso a Dios, porque Dios empieza muchas veces por una persona en una familia para después alcanzarlos a todos, y por eso es que muchas veces también, si esa persona no le hace caso a Dios, lo más seguro es que toda la familia nunca va a llegar a conocer a Dios. Así de que es importantísimo de que si Dios le está hablando a usted, quien quiera que sea, haga caso de la voz de Dios, como le dijo el apóstol San Pablo en los Corintios: si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, y ahí quedaron tirados. Capítulo 5, entonces voy a leer lo que dice para tener una buena idea. Dice: hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Pero al final es amargo como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. No considera las sendas de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. Ahora pues, hijos míos, escuchadme, y no se aparte de las palabras de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. No sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que sacien los extraños de tus bienes, y tu esfuerzo vaya a casa de los extranjeros, y al final te lamentes, cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido, y digas: ¿cómo he aborrecido la instrucción, y mi corazón ha despreciado la corrección? No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, arroyos de aguas por las calles. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante, sierva, graciosa Gacela, que su ser te satisfaga en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante del Señor, y Él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será preso el impío, y en los lazos de sus pecados quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción, y por sus muchas necedades perecerá. Entonces aquí, como pudimos ver, empieza a hablarle a su hijo, aquí el proverbista, pero después dice: oigan, hijos míos. O sea que él quiere que todos sus hijos sean instruidos para que todos sepan en qué mundo viven realmente. Y aquí, al igual que todas las cosas, Dios puso sus leyes, sus límites. Una de las leyes o límites que Dios puso al hombre en la ley, y es esta, dice: no adulterarás. Y no adulterarás en el sentido de que no puede ir uno a codiciar o a tomar la mujer extraña, como dice aquí, o la mujer ajena, porque eso trae consecuencias de las más terribles. Vea de que hemos dicho en otras ocasiones de que hubo hombres, como en el caso de Sansón, que tenía un poder de Dios extraordinario para hacer cosas grandes que solo ningún ser humano podía hacer, solamente él podía matar un león con sus meras manos. Y matar a un león con solo las manos, eso no es una fantasía de Hollywood. Él lo podía hacer, pero no ningún ser humano, hasta donde recordamos, lo puede hacer. Pero él no necesitaba ni armas. Imagínense que con las puras manos podía matar un león, porque tenía ese don y ese poder de parte de Dios. Pero cuando se trataba de la tentación en cuanto a las mujeres, ese Sansón era un total fracaso. Y aquí el proverbista le está aconsejando a sus hijos, dice:
No codicies la hermosura de la mujer extraña, dice, porque sus palabras son como suaves como el aceite, dice, pero después se tornan como ajenjo. Al principio, cuando todo se ve tentativo y bonito y como que todo fuera normal, dice, puede parecer que todo es dulce y suave como el aceite, dice, sus palabras y todo lo que te puede ofrecer, dice, pero todo eso se va a tornar en ajenjo. ¿Ajenjo qué es ajenjo? Es veneno. En otras palabras, exactamente lo que le pasó a Adán y Eva, porque la serpiente vino y los tentó y les dijo, ustedes pueden comer de este árbol y alcanzar esa sabiduría para conocer el bien y el mal y no van a morir. Hasta que comieron, desobedecieron y aquello que les parecía suave, incluso dice la palabra de Dios que a Eva le parecía agradable a los ojos para alcanzar sabiduría, comieron y que se convierte en ajenjo, en veneno todas las palabras de la serpiente. De allí para acá parece que todas esas serpientes venenosas, así es en lo que se convirtieron. Y lo mismo es, uno tiene que tener mucho cuidado porque esta tentación es muy fuerte. Más adelante vamos a ver de que hay un lugar donde también dice que aún a los más fuertes ha hecho caer esa tentación, ese espíritu de adulterio o de fornicación o todo aquello que es sexo ilícito fuera del matrimonio, todo aquello que es fuera de los límites que Dios estableció, porque Dios lo estableció. Si habláramos en este momento ya como adultos de esto, de lo que es el sexo entre un hombre y una mujer como Dios lo estableció, es una bendición. Cuando se hace dentro de lo que Dios estableció, un matrimonio normal, es una bendición. Pero si se hace fuera de los límites que Dios estableció, se convierte en una de las peores maldiciones que el hombre ha experimentado. Ahí está, también tenemos el caso del rey David, cuando dice de que se quedó un día y no fue a la batalla, y todo esto pues es muy conocido por lo menos en el mundo cristiano. Y codició a Betsabé, incluso llegó a mandó a matar a su propio esposo de la mujer por tal de él encubrir su pecado, para que nadie se diera cuenta y de todo lo que estaba sucediendo, y al final del día, pues siendo viuda, pues la podía tomar. Pero hay una cosa aquí que debemos de aclarar, porque muchos se preguntan a veces, ¿por qué Dios en el antiguo tiempo permitía que tuvieran varias esposas? ¿Verdad? Y cuando la gente dice, ¿por qué Dios permitió? Es porque siempre la gente de lo negativo y malo quieren hacer responsable a Dios. Cuando que Dios nos dio libre albedrío para escoger, ¿cómo va a ser Él responsable de nuestras malas decisiones? Si por eso si así fuera, si Dios fuera entonces a evitar todas aquellas malas decisiones que tomamos, entonces desde el principio lo hubiera hecho con Adán y Eva. ¡Ey, párense, no! Esta serpiente ahorita le voy a pisar la cabeza de una vez aquí para que ustedes no vayan a meter las patas, no. Pero desde que nos dio libre albedrío, pues tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces Dios no lo va a evitar. Así que nunca fue la voluntad de Dios que los hombres tuvieran más de alguna esposa. Porque en el principio, acuérdense, el Señor Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos cuando le hicieron aquella pregunta, ¿por qué Moisés nos permitió dar carta de repudio a la mujer entonces? Por cualquier cosa que no les gustara. Ya no hablemos de adulterio y eso, pero por cualquier cosa que no les gustaba la repudiaban. Y el Señor les dice claramente, eso fue por la dureza de corazón de ustedes. Porque ustedes así son. Quieren hacer todo a su manera y que todavía les vaya bien. Pero en el principio, el Señor dice, en el principio, el fundamento, la base que Dios estableció fue hombre y mujer, y dijo que nadie los separara, que por ningún motivo se fueran a separar. Así que el principio ahí está. Entonces el Señor, nunca fue su voluntad de que los hombres tuvieran más de una esposa. Si Jacobo tuvo varias esposas, ese fue asunto de él, y le va a tener que dar cuentas a Dios, porque de todas las malas decisiones que vinieron después de tener 3, 4, 5 esposas, pues tienen que responder los hombres. Vean lo que pasó también con este Jacobo, tuvo varias esposas, 4 o 5, y su hijo Rubén, que era el primogénito, vea lo que pasó también. Su hijo, el primogénito, que se llamaba Rubén, vino el día que creció y se acostó con una de sus esposas. Y es una maldición muy grande, un pecado muy, muy grande, muy horrible. Como vuelvo a repetir, el adulterio es uno de los pecados que más destruyen
solo dejan heridas y vergüenza, más adelante dice en otro proverbio. Y entonces a raíz de eso, Rubén perdió su primogenitura también, porque cuando Jacob les da la bendición a sus hijos, le dice, no, dice, por cuanto tú hiciste eso, te metiste con una de mis mujeres, pues no te va a tocar la primogenitura. Y allí perdió mucha bendición Rubén. Y hay consecuencias. Nunca fue la voluntad de Dios que tuvieran 2 mujeres o más. Ellos fueron los que, por machistas y porque tenían cómo mantenerlas, como en el caso de Salomón, que tener 1000 mujeres. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios esa? Incluso dice que lo inducieron a pecar, a hacer el mal y a ir en contra de Dios. ¿Cómo Dios le va a permitir a un hombre que tenga 4 o 5 mujeres y que vayan en contra de él, de sus principios, de sus mandamientos y todo eso? Nunca fue la voluntad, ni es ni será. El Señor Jesucristo solo tiene una esposa, la iglesia, no tiene ahí que las religiones y esto, no. Él solo tiene una pura esposa, que es la iglesia, y que tiene que ser sin mancha ni arruga, pura. Así como una esposa física también para los hombres, solo una esposa. No necesitamos más. El que crea que necesita más, allí algo no está bien. Y entonces aquí le está aconsejando el papá al hijo, dice, no te acerques ni mucho menos a la mujer extraña, dice, porque has de darle tu fuerza, tu vigor a una mujer extraña, dice, porque todo tiene sus consecuencias. Va a venir el día cuando tu carne, dice, se consuma, tu cuerpo se haga viejo, ya no responde, y entonces te vas a lamentar y vas a decir, ¿cómo aborrecí a aquellos que me instruían? ¿Cómo desprecié a aquellos que me querían enseñar? Que no hiciera esto, que no abusara de mi fuerza, que no ofreciera, porque el machismo engaña a los hombres y acaban en la ruina. Y esta tentación de las mujeres, pues, es una cosa que no cualquiera puede soportar. Ha echado, si habláramos hoy en día en cuanto al reino de Dios, ha fracasado muchos ministerios, iglesias se han cerrado, hombres se han caído, se han ido al mundo, se han perdido por este pecado. Y uno tiene que tener mucho cuidado, no darle ventajas a la carne, porque aquí, entonces vea, que tenemos que lidiar con la naturaleza caída que nosotros traemos. En el libro de Romanos, capítulo 6, 7, 8, habla de todo esto, y en el capítulo 6 el apóstol San Pablo le escribe a los romanos y les dice, no presenten su cuerpo como instrumentos para el pecado, ni sus miembros como instrumentos de maldad para el pecado, sino preséntenlos como miembros, como instrumentos de justicia para hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, aunque tengamos el Espíritu de Dios vivo en nosotros, aunque conozcamos la palabra de Dios al derecho y al revés, todavía tenemos esta tendencia, esta naturaleza que le gusta pecar, que le gusta arrastrarse con el pecado, que le gusta rebelarse en contra de Dios, que le gustan las tinieblas. Todavía tenemos que andar luchando, tenemos que ser muy selectivos a qué lugares visitamos, qué amistades tenemos, qué personas, porque una persona que no tiene temor de Dios, siempre por lo normal, vea, especialmente en este tiempo que el mundo está saturado de pornografía y de este pecado que casi nadie resiste, lo que la mayoría, por lo menos la mayoría de hombres que hablan, lo primero que se les ocurre hablar normalmente es de sexo ilícito, de pura pudrición en cuanto a sexo ilícito, porque el mundo está tan saturado de este pecado y cada día está poniendo peor, que pocos resisten la tentación, y esto va a tener consecuencias. Vea que hay rehabilitación para, si alguien tiene problemas de drogas o de alcoholismo, hay centros de rehabilitación, y si quieren pueden ir a rehabilitarse, e incluso en algunos centros de estos de rehabilitación les hablan de Dios. Por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos han salido muchas personas que terminan en la iglesia cristiana y se rehabilitan no solamente del alcoholismo, sino del pecado y de muchas otras cosas. Pero para el pecado de toda esta inmoralidad sexual, que yo sepa, no hay o habrá muy pocos lugares de rehabilitación, y muchas veces no funcionan, porque es uno de los pecados que más poder tiene sobre el ser humano, especialmente sobre los hombres. Y aquí vean lo que le está diciendo el papá al hijo. Dice, pero al final es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos, sus pies descienden a la muerte,
Sus pasos solo logran el Seol. Dice, no considera las sendas de la vida. Sus senderos son inestables y no lo sabe. Ahora pues, hijos míos, escúchenme y no se aparten de las palabras de mi boca. Dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, no sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. Dice, aléjense de ella, así como lo hizo José. José estando en Egipto, recordamos la historia de José. Cuando la esposa de Potifar vino y lo tentó y le dijo que se acostara con él, José inmediatamente reconoció de que pues era una tentación fuerte y la mujer insistió por un tiempo, pero José pudo resistir hasta que le dijo, ¿cómo voy a cometer tan grande maldad contra Dios y contra tu esposo? O sea, son pocos los hombres así como José que reaccionan y que se dan cuenta de la terrible gravedad del asunto. Y solamente cuando uno se da cuenta de lo terrible del pecado, en este caso del adulterio, de todo eso, pues solamente así uno puede mostrar cuánto temor o cuánto respeto realmente tiene uno por Dios. Entonces tenemos que mostrar respeto a la presencia de Dios, tener ese temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a la presencia de Dios. Dice, pero los necios desechan el temor a Dios, no la sabiduría. La sabiduría, hay mucho conocimiento en el mundo. Vea, el ángel le dijo al profeta Daniel que en los últimos días el conocimiento iba a aumentar, pero no el temor a Dios. Y el conocimiento ha aumentado en la tecnología, en cualquier tipo de cosa, bíblico también, pero no el temor de Dios. Al contrario, vemos que el temor a Dios cada día disminuye más, cada día hay menos gente que es verdaderamente temerosa de Dios, porque este pecado de lo que es la inmoralidad sexual pues va creciendo a pasos agigantados y se va arrastrando a mucha gente. Cada día hay más divorcios a causa de este pecado. Cada día hay más hogares destruidos, y aquí, acuérdese que aquí el papá y la mamá aconsejan a los hijos, y a este hijo en especial, porque lo que quieren es ofrecerles un hogar verdadero, cimentado, basado en lo que es la palabra, en los principios de Dios, y que ellos, cuando sean adultos, encuentren una mujer que también sea igual, que piense igual que ellos, que no sea un yugo desigual, para que también puedan ofrecerle un verdadero hogar a los hijos o a los nietos de ellos. Eso es todo lo que Dios quiere, y por eso nos dejó este libro de los Proverbios, porque aquí le están instruyendo a sus hijos. Entonces, vea, tenemos que lidiar entonces, como es un pecado una tentación muy fuerte, tenemos que enfrentarnos a la tentación y a las debilidades que tenemos, a la naturaleza mala que nosotros como seres humanos traemos. Eso no es fácil, porque es parte de nuestro ser, dormimos con ella, donde quiera que vayamos, es nuestro cuerpo, y lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mente. Por eso digo que tenemos que aprender, memorizar y guardar la palabra de Dios en la mente y en el corazón. ¿Con qué guardará el joven tu camino? Dijo en una ocasión el rey David en uno de sus salmos. Dijo, ¿con qué guardará el joven su camino? Sino con guardar tu palabra. Sobre toda cosa guardada, estudiamos la vez pasada en el capítulo 4 de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Si nuestro corazón es derecho, está enderezado con la palabra de Dios, nuestros pensamientos también, y nuestra vida, así como José, salió huyendo y no cayó en la tentación, aunque eso le costó también. Pero más vale perder delante de los hombres, porque Dios nos va a honrar a su debido tiempo, ya que eso es lo que dice el apóstol San Pedro. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. José entonces fue acusado por la mujer esa, que trató de abusarla, porque como no hizo lo que ella dijo, ella tenía entonces que defenderse para no verse mal. Pero después todo se aclaró. Y José entonces, estando en la cárcel por esta causa, allá le interpretó los sueños al panadero y al copero. Y cuando salió el copero y se fue de regreso a casa de Faraón, al palacio de Faraón, fue cuando Faraón tuvo los sueños aquellos de las vacas gordas y las vacas flacas. Y como nadie tenía la habilidad para interpretar esos sueños, entonces el copero se recordó de José y fue por él a la cárcel. Cuando llegó ante el Faraón, le interpreta los sueños, y el Faraón reconoció y dijo, este no es cualquier hombre, este no es cualquier individuo.
Si él tuvo la capacidad para discernir estos sueños, ni es egipcio siquiera para entender nuestra cultura por completo, pero tuvo la capacidad de decirme qué significan estos sueños. Y ahora entonces, vea, podemos salvar a Egipto de que se vaya a la ruina, que se muera de hambre, y muchas otras naciones en aquel entonces. ¿Pero por qué? Porque José fue capaz de resistir. Si José hubiera caído en esa tentación, tal vez se hubiera adueñado de la casa de Potifar, el esposo de esta mujer. Tal vez la mujer hubiera dicho, pues hay que deshacernos de Potifar y nos quedamos con todo. Pero hasta ahí hubiera llegado la historia de José, y después hubiera tenido que dar cuentas por sus acciones. Así muchas veces, si no resistimos tentaciones como esta, hasta allí llegamos. Ve al rey David, cuando él también cayó en esa tentación, Dios manda después al profeta Natán a que le hable y le diga, pues ve y háblale a David a ver si se arrepiente, porque un rey era muy difícil que se arrepintiera de su pecado. ¿Por qué? Porque es rey. Y porque hay gente que piensan que nadie les puede llamar la atención, que nadie los puede corregir. Es lo que está diciendo aquí, ¿no? ¿Cómo aborrecí a aquellos que me instruían, aquellos que me querían corregir? Pero ya cuando es demasiado tarde, ya para qué se lamenta la gente. Entonces el rey David pues va y este profeta Natán se arma de valor, porque muchas veces hubo profetas que por llamarle la atención a reyes y a otros hombres importantes pues hasta fueron muertos, porque a nadie le gusta que lo exponga la luz. La luz se expone y casi a nadie le gusta, menos a alguien que sea que quiera enderezar su vida. Pero el rey David reconoció y dijo, no, sí estoy mal, sí, metí las patas, pequé. Y se arrepintió y fue restablecido. Pero si no se arrepiente el rey David, hasta allí llega también. Y todo lo que hubiera quedado del rey David hubiera sido, cuando mató a Goliat, solamente hubiéramos dicho, pues sí, mató a Goliat, pero era un adúltero y un asesino. Esa de fuera la etiqueta del rey David. Pero como se arrepintió, por eso hemos dicho en otras ocasiones de que lo más importante de un ser humano, de cualquier ser humano, de cualquier época, de cualquier cultura, es arrepentirse de corazón delante del Dios Altísimo, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo hemos venido a ser reconciliados, dice su palabra. Por eso todo aquel que se arrepienta, sin importar, vea, sin importar quién sea el criminal más grande, porque aquí en el mundo todos seleccionamos, aquel me cae bien, si se arrepiente, qué bueno. Aquel, aunque se arrepienta, no me cae bien, no. A ese que Dios no le perdone, porque según nosotros, a Dios le queremos decir a quién le perdone y a quién no también. Gracias a Dios que Dios no hace caso de nosotros, porque si no la mitad del mundo condenaríamos y la otra mitad la salvaríamos aunque sean peores que los otros. Pero el rey David se arrepintió y fue restablecido. Si no hubiera llegado hasta allí. El rey Salomón, vea, toda su sabiduría, con todas esas mujeres que tenía, adulterios y fornicaciones y todo lo que pudo haber cometido, solo complaciendo a su carne, solo complaciendo a su naturaleza caída, que es lo que muchas veces la gente, el ser humano sin Dios, aunque tenga su religión, es todo lo que le importa hacer. Aquí le está aconsejando el papá a los hijos, dice, si tú no haces caso, la mujer extraña te va a engañar con sus suaves palabras, que son como aceite, pero después se tornan en ajenjo, en veneno, te van a envenenar. Entonces vean lo que dice el libro de Revelación en el capítulo 2, cuando Dios habla a la iglesia de Tiatira. En el capítulo 2 y verso 18 dice, y escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña, y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, yo la arrojaré en cama, y los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y daré a uno según sus obras. Pero a vosotros, a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las profundidades de Satanás como ellos dicen, les digo, no les impondré otra carga
Sin embargo, lo que les he dado, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarde mis obras hasta el final, le daré autoridad sobre las naciones. La regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero. Son hechos pedazos, como yo también le he recibido en parte de mi Padre. Vea lo que le dice aquí el Señor a esta iglesia de Tiatira. El libro de Revelación, capítulo 2, verso 18. La iglesia cristiana, hubo un periodo como desde antes de que terminara, más o menos como en el siglo V o VI, que abarca esta iglesia de Tiatira. El periodo de esta iglesia de Tiatira abarca más o menos desde el año 500 del siglo V, y por mucho tiempo, por más de 1000 años, por más de 10 siglos estuvo este periodo de esta iglesia. Y vea a qué punto llegó. El Señor les habla y les dice: mira, tengo esto contra ti, que tú toleras que esa mujer que se llama Jezabel seduzca a mis siervos y les enseñe a cometer actos inmorales y a idolatrar también. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Dice, por lo tanto, dice, la voy a arrojar en cama, la voy a castigar. O sea, este espíritu de maldad. Dice que en ese periodo de tiempo, pues ese problema había en la iglesia, donde, según la historia secular también, dice que incluso en los trabajos, en los lugares de empleo, en Europa y en otros lugares, si la gente no se sometía a este tipo de religiosidad o de estilo de vida que se vivía en aquel entonces, incluso los amenazaban con perder su empleo, porque de lo que se trataba muchas veces, no muy diferente lo de ahora, que en esos lugares de empleo o clubs o círculos sociales donde la gente procuraba buscarse y convivir, pues cometían muchos actos inmorales, y eran gente que todavía se consideraba religiosa, y muchas veces gente cristiana se veían obligados a participar de eso, porque si no los amenazaban a perder privilegios, incluyendo los empleos de trabajo que tenían. Pero uno tiene que resistir hasta donde tenga uno que resistir, así como José. Y sí, uno puede pagar las consecuencias. Por eso el Señor aquí le dice, le he dado tiempo a esa mujer que se dice profetiza, porque eso es lo malo, lo peor de todo aquí. En el capítulo 6, 7 de Proverbios vamos a leer el caso de otra mujer que es parecida a parece más a esta Jezabel todavía, porque dice que era una mujer que se hacía pasar por profetisa. En otras palabras, una mujer religiosa, que no una mujer prostituta de allá de la calle, donde todo el mundo puede decir, pues sabes que es prostituta, sino una que se hace pasar por conocer a Dios y decirle a muchos inexpertos o gente que no tiene la capacidad de resistir la tentación, decirles, miren, es hasta la voluntad de Dios que hagamos esto. Y hay pecados que si al hombre, así como Abraham, que Abraham Dios le dijo, te voy a dar un hijo, y la mujer era estéril, Sara era estéril, y Abraham era viejo, y la mujer, como era estéril, le dijo, mira Abraham, yo soy estéril, Dios dijo que te iba a dar un hijo, métete con la esclava allí, mira, ya solucionemos el problema. Y Abraham no lo pensó dos veces, porque son tentaciones muy difíciles de resistir. Entonces acá esta mujer profetiza fácilmente, les puede decir, es la voluntad de Dios. Acuérdense que si pecamos y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Y seguramente sedujo a muchos, es un espíritu de seducción, que junto con la seducción del pecado, pues hablan de parte de Dios como si vinieran de Dios, para que la gente se crea más fácil el cuento. Pero aquí el Señor dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Dice, no quiere arrepentirse, pero yo lo voy a arrojar en cama, le voy a poner una enfermedad. Dice, y a los que cometen adulterio con ellos, dice, también los voy a castigar. Dice, y a sus hijos, vea cómo dice, a los que cometen adulterio con ellos, vea lo que está diciendo el Señor. Dice, los voy a arrojar en gran tribulación. ¿Por qué el Señor está hablando de gran tribulación desde ese tiempo ya? Porque esta palabra más que nada aplica a nuestro tiempo de hoy en día, porque este es uno de los pecados más graves en la iglesia cristiana y en todo el mundo. Por eso el Señor dice a la gente de este tiempo, nos dice, si ustedes adulteran, andan haciendo cosas indebidas con su cuerpo en vez de presentarlo para la justicia, para lo bueno, dice, voy a arrojarlos a esa gran tribulación a la cual ustedes tienen temor. Porque está a punto de acontecer según la palabra de Dios, según lo que hemos estudiado y lo que vemos.
Van a ser arrojados en gran tribulación los que cometen ese tipo de pecado, porque es un pecado muy grave que ya muchos no se pueden levantar, reaccionar, arrepentirse y ser rehabilitados, ser regenerados. Y se está llevando por montones ese estilo de vida hoy en día. Las redes sociales están atascadas de pornografía y de sexo ilícito, aún en las cosas, los programas más decentes que la gente llama. Programas, shows más decentes, en los comerciales, por donde quiera. Está saturado de pornografía. Entonces el Señor dice, y a sus hijos, vea cómo dice, y a los hijos de ellos, al fruto de ellos, dice, los voy a herir con pestilencia, con pandemia. No es casualidad nada de lo que pasa en este mundo. Y el Señor por eso después sigue diciendo, y todo el mundo, las iglesias y todos van a saber que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y que voy a darle a cada uno según sus obras, según su conducta. Tenemos que lidiar con esta naturaleza caída que tenemos, porque fácilmente nos arrastra si no le ponemos atención y la importancia de vida. No solamente hablando de esta tentación del sexo ilícito, pero cualquier otra tentación. Hoy en día el mundo, más que antes, mucho más que siglos y años pasados, está atascado en el vicio del alcoholismo también, en el vicio de las drogas. Cada día siguen legalizando más y cada día se pervierte más. Muchos países quieren legalizar que niñas, siendo niñas, mujeres, niñas, puedan tener que ver con hombres ya adultos. La pedofilia y todo eso lo quieren legalizar en muchos lugares. Imagínense qué perversión, qué espíritu de perversión se está adueñando de este mundo, y todavía queremos que nos vaya bien. Y todavía, ¿por qué no sale el sol, Señor? ¿Por qué no llueve? ¿O por qué llueve de más? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tantos incendios? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué esta pandemia no se acaba? ¿Por qué es un descontrol? Imagínense, todavía nos hacemos todas esas preguntas viendo tanta maldad, y si nos quedamos solamente con las manos cruzadas, ¿cómo le va a agradar eso a Dios? Por eso dice, les voy a los que adulteran, anden en ese estilo de vida, los voy a arrojar en gran tribulación, y a sus hijos de ustedes los voy a herir con pandemia. Vea, lo último que le dice el Señor a esta iglesia. Sí. Dice, pero a vosotros, a los que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina. Dice, a los que no tienen esta doctrina, porque llegó a ser una doctrina. Así que tienen que arrepentirse. Esta palabra es para nosotros hoy en día. Tenemos que saber aconsejar a nuestros hijos y infundirles los principios de Dios para que puedan vivir en un hogar como Dios manda, y ellos puedan también hacer lo mismo en el futuro. Así que hay que ponerle atención a la palabra de Dios. Acepte a Cristo como Señor y Salvador y escape de todo esto. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.